Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Digan lo que digan los demás. Yo no he vuelto a encontrarla jamás desde aquel día. Último minuto. Lo que durante décadas fue silencio absoluto, hoy finalmente sale a la luz. Después de más de medio siglo al lado de uno de los artistas más grandes de habla hispana, Natalia Figueroa rompe el silencio. A sus 85 años, la mujer que lo acompañó en su ascenso, su gloria y sus momentos más oscuros, revela una verdad que jamás se atrevió a contar. Una confesión que sacudirá la historia de Rafael. Una verdad cruda, dolorosa, y que podría cambiar para siempre la imagen del ídolo, del hombre, y del esposo. Una frase, una sola frase, fue suficiente para detenerlo todo. Se escucha la voz temblorosa de Natalia en eco. No saben el precio real que pagamos por la fama. Prepárese, porque lo que está a punto de escuchar no es un rumor. No es una leyenda urbana. Es el testimonio más íntimo, más humano y más desgarrador de la mujer que vivió al lado del gigante. Este es el relato oculto detrás de la vida de Rafael. La verdad que Natalia guardó durante décadas. La historia que nunca quisieron que usted supiera. La cámara se abre con un silencio que pesa más que cualquier palabra. Un silencio que no incomoda, pero que anuncia que algo grande está por revelarse. El ambiente es tenue, casi solemne. Un salón antiguo decorado con muebles de madera oscura, fotografías familiares enmarcadas, portarretratos que muestran décadas de historia, y premios dorados que han acompañado la vida del ícono español. Todo parece detenido en el tiempo, como si el lugar mismo supiera que está a punto de escucharse una verdad que durante años permaneció oculta. En el centro del salón, sentada en un sillón gris de respaldo alto, está Natalia Figueroa, hoy con 85 años, con una elegancia natural que el paso de los años no ha podido borrar. Sus manos se entrelazan una y otra vez, delatando una mezcla de nervios, nostalgia y valentía. A veces, una vida entera puede cambiar con una sola frase. Y hoy, Natalia está dispuesta a decirla. Ella respira hondo, mira hacia el suelo un instante. Luego levanta el rostro y, con la voz temblorosa pero firme, pronuncia. No saben el precio real que pagamos por la fama, ni la verdad que llevé guardada tantos años. Quienes están presentes intercambian miradas. Nadie respira, nadie se mueve, nadie esperaba que una mujer tan discreta, tan reservada, rompiera el silencio de esa manera. Un periodista con un tono casi paternal le pregunta. ¿Está segura de que quiere contar esto? Natalia no responde de inmediato. Su silencio dice más que cualquier palabra. Finalmente, asiente, un movimiento pequeño pero cargado de significado. Durante más de 5 décadas, el mundo vio a Rafael como un hombre indestructible. El artista eterno, el intérprete impecable, el ícono español que parecía no envejecer, no cansarse, no quebrarse nunca. Pero muy pocos sabían lo que sucedía puertas adentro. Muy pocos conocieron al hombre detrás del mito. Natalia continúa, ahora con un suspiro largo, profundo, como si ese aire que exhala hubiera estado atrapado en su pecho por años. Yo nunca fui preparada para ser la esposa de una leyenda, y hubo noches en las que creí perderlo todo. Su mirada se pierde en algún punto del salón, quizá en un recuerdo que solo ella conoce. Sus ojos se iluminan por la luz tenue que entra por la ventana, y aunque mantiene la calma, es evidente que está sosteniendo un peso emocional que llevaba demasiado tiempo cargando. Natalia apoya una mano sobre su pecho como si intentara calmar el torbellino interno que le provoca recordar lo que está a punto de contar. Hay cosas que nunca dije, por protegerlo, por proteger a mis hijos, por proteger esta familia. El misterio se hace más grande. La expectativa crece. Lo que Natalia está a punto de confesar cambiará para siempre la forma en que millones han visto al artista. La verdad, apenas comienza. El aire en la sala parece hacerse más denso cuando Natalia decide continuar.
Su voz, aunque firme, deja entrever la carga emocional que ha reprimido durante toda una vida. Rafael era un volcán, comienza, mirando un retrato grande del artista colgado en la pared. Un hombre que vivía para el escenario y que jamás se permitió descansar. La gente veía glamour, éxito, ovaciones interminables, pero yo veía otra cosa. La cámara hace un paneo lento a fotografías de Rafael en concierto, iluminado por luces brillantes, rodeado de público eufórico. Luego vuelve a Natalia, cuya expresión contrasta profundamente con esas imágenes. Había noches, continúa, en las que Rafael simplemente no podía más. Su cuerpo le rogaba detenerse, pero su espíritu no se lo permitía. Hace una pausa breve como si buscara fuerzas en su memoria para seguir hablando. En su testimonio, Natalia recuerda los años más duros de las giras mundiales. Los vuelos interminables, los cambios de horario, los hoteles donde apenas pasaban unas horas y las exigencias que parecían no tener fin. Había días sin dormir, días en los que yo le suplicaba que cancelara, aunque fuese un solo concierto. Pero él se negaba. La gente ha pagado por verme, me decía. Ando, puedo fallarles. Entonces viene un detalle que pocos imaginarían. Hubo noches, dice Natalia, en las que tenía fiebre alta. Y aún así, se maquillaba, se vestía, se peinaba, como si nada. Ocultaba su malestar bajo una sonrisa perfecta, bajo esa energía que todos amaban. Dolencias que jamás confesó, dolores que soportó en silencio, momentos en que apenas podía respirar antes de subir al escenario. Pero él siempre lo lograba. Siempre cumplía. La presión no era solo física. La industria, los contratos millonarios, los compromisos internacionales, los fans que llenaban estadios, todo obligaba a Rafael a seguir, aunque su salud enviara señales de alarma. Solo nosotros, sus hijos y yo, sabíamos lo que realmente pasaba, revela Natalia con tristeza. Nunca mostró debilidad ante el público. A veces ni siquiera ante los médicos. Siempre decía, la gente no tiene la culpa de mis cansancios. Y aunque sus palabras demostraban un amor profundo por su público, también eran un recordatorio cruel de cuánto se exigía a sí mismo. Pero hubo una noche distinta, una noche que todavía estremece la voz de Natalia cuando la menciona. Fue la única vez, dice lentamente, en que creí que lo perdía. Y nadie, absolutamente nadie supo la verdad. Baja la mirada. Sus manos tiemblan levemente. El silencio se alarga unos segundos mientras la cámara se acerca a su rostro. En esa noche, continúa apenas en un susurro, entendí que detrás de la fuerza de Rafael, había un hombre que llevaba años luchando una batalla que nadie veía. Natalia respira hondo como si el aire mismo le pesara, y antes de hablar aprieta las manos sobre sus piernas, buscando control. El recuerdo le duele, eso es evidente. Fue después de un concierto, dice finalmente. Estábamos en México, una de las plazas más intensas, más emocionantes para él. Rafael había terminado como Yo te amo y el público estaba de pie, gritando su nombre, llorando, ovacionando. Ese tipo de ovaciones que parecen no terminar nunca. La narración muestra imágenes en blanco y negro de un escenario, luces fuertes, un público entregado. La música de fondo es suave, tensa. Pero cuando bajó del escenario, colapsó. De pronto, Natalia cierra los ojos un segundo como si volviera a ver la escena frente a ella. La cámara se acerca lentamente. Su voz tiembla. Cayó desplomado en mis brazos. Yo grité su nombre 1, 2, 3 veces, pero él no respondía. Su respiración se entrecorta. Al recordar, era como si el mundo se hubiera detenido. Los médicos del equipo llegaron corriendo. La habitación se llenó de gritos, de órdenes rápidas, de gente moviéndose sin saber qué hacer primero. Se escuchaban frases cortas. Traigan oxígeno. Rápido, rápido. No responde, no responde. Un asistente, casi un hijo para Rafael, rompió en llanto. Alguien más salió corriendo para llamar a los hijos del artista, quienes desde España entraron en pánico al recibir la noticia.
Esa llamada, dice Natalia llevando una mano a su pecho. No se la deseo a ninguna madre, a ningún hijo. Les dije que estaban haciendo todo lo posible, pero en realidad, yo tenía miedo. Un miedo que nunca había sentido. La escena se vuelve aún más intensa cuando Natalia revela lo que ocurrió minutos después, cuando él finalmente abrió los ojos. Cuando despertó, lo primero que me pidió fue silencio. Ando arruines mi carrera, me dijo. Ando dejes que esto salga, por favor. No pidió un médico. No preguntó qué había pasado. No quiso saber si estaba en peligro. Su única preocupación era el público. La prensa. Su imagen. Esa fue la primera vez que comprendí la presión brutal que llevaba encima, explica Natalia con voz baja. Rafael no era dueño de su cuerpo. Era del público, del escenario, de la música. Pero ese momento, por grave que fue, no era lo peor. El capítulo gira bruscamente cuando Natalia revela lo que nadie imaginaba. Rafael tenía miedo, un miedo que nunca dijo en público. Miedo de quedarse sin voz, sin escenario, sin aplausos. Ese miedo lo perseguía más que cualquier enfermedad. La cámara muestra sus manos temblando ligeramente. Es la primera vez que esa verdad sale a la luz. Vivía con la angustia constante de fallar, de que un día la voz no saliera, de que el público dejara de amarlo. Aunque nunca lo dijo, yo lo veía en sus ojos cada vez que subía a un escenario. Hubo noches, confiesa, en las que él ensayaba solo, a oscuras, repitiendo una y otra vez una misma frase, una misma nota, como si buscara comprobar que seguía siendo el Rafael que el mundo adoraba. Ese miedo lo consumía. Era su sombra. Nadie lo supo porque él se lo tragaba todo. Pero yo sí lo veía. Y esa noche cuando cayó, ese miedo se hizo más grande que él mismo. La voz de Natalia se quiebra finalmente. Esa noche entendí que lo había dado todo, incluso más de lo que cualquier ser humano podría soportar. Rafael estaba entregando su vida al escenario, y muy pocos lo sabían. Natalia se queda en silencio unos segundos antes de hablar. Es un silencio largo, lleno de recuerdos, lleno de heridas que nunca cerraron del todo. Cuando finalmente abre la boca, su voz es suave, pero también quebrada. Nuestra vida familiar fue hermosa, pero también estuvo llena de ausencias, confiesa. Rafael era un hombre entregado a su público, y aunque siempre trató de dividirse en mil para estar con nosotros, la verdad es que su carrera lo absorbía por completo. Natalia baja la mirada como si cada palabra fuera una pequeña batalla interna. Se perdía cumpleaños, continúa. Se perdía navidades. Se perdía los momentos más importantes de nuestros hijos. Hace una pausa y respira hondo. No era por egoísmo, jamás. Era porque él sentía una responsabilidad enorme con el público. Decía que ellos también eran parte de su familia. Que no podía fallarles, que no podía dejar de cantar. Pero detrás de la grandeza, detrás de los escenarios y los aplausos, había una verdad que muy pocos conocían. A veces nuestros hijos se preguntaban si su papá los quería de verdad, porque nunca estaba, revela con un dolor que aún puede sentirse. Yo intentaba explicarles que su ausencia no era falta de amor, sino todo lo contrario. Él trabajaba duro por ellos, por su futuro. Por su estabilidad. Pero para un niño, esa explicación no siempre basta. Un niño quiere a su papá, no a la leyenda. Se le humedecen los ojos. Hubo noches en las que lloré sola, sin que nadie me viera. No porque me sintiera abandonada, sino porque me dolía verlo tan cansado, y aún así sintiéndose obligado a seguir. Natalia recuerda los episodios médicos que su familia mantuvo ocultos durante décadas. Los sustos silenciosos, las llamadas urgentes, los viajes cancelados a último minuto que nunca se hicieron públicos. Rafael tenía problemas de salud que jamás quiso hacer públicos. No porque quisiera engañar, sino porque tenía miedo. Miedo de que la gente pensara que ya no podía. Miedo de que lo dejaran de querer. Ese miedo alimentaba su fuerza y su obstinación. Era un hombre que se levantaba aun cuando su cuerpo le suplicaba descansar.
Yo lo veía temblar de agotamiento, veía cómo tensaba los dedos para aferrarse a sí mismo y poder seguir. Pero él siempre repetía lo mismo: el público no tiene la culpa de mis cansancios. Los hijos crecieron en un hogar donde el amor era inmenso, pero la presencia era escasa. Natalia hace una reflexión que estremece. Mi verdad es que fui fuerte, pero estuve rota muchas veces. Era la esposa de una leyenda, sí, pero también era una mujer sosteniendo una familia que tenía que aprender a vivir en las sombras de un gigante. Una mujer que escuchó 1000 veces la promesa de «este año será diferente», aun sabiendo que la agenda de Rafael siempre terminaría imponiéndose. Hubo momentos en los que temí que nuestros hijos crecieran resentidos con él. Temí que no entendieran que su amor era real, aunque no pudiera demostrarlo con presencia. Pero Natalia nunca dejó de defenderlo. Nadie sabe realmente cuánto sacrificamos, no solo él, sino todos nosotros. Cada concierto que él daba significaba una cena familiar sin él. Cada gira era una semana, un mes, a veces más, sin su risa en la casa. Ella lo resume con una frase que duele, pero revela la verdad detrás del mito. Amar a un hombre como Rafael fue un privilegio, pero también un precio muy alto. Y por primera vez Natalia admite algo que nunca había confesado públicamente. Tuve miedo de que el público lo amara tanto que no nos dejara nada para nosotros. Se limpia una lágrima y concluye: la verdad que guardó nuestra familia es simple, él lo dio todo. Pero al darlo todo al mundo, muchas veces nos quedamos con muy poco. El capítulo final comienza con una imagen silenciosa. Natalia está frente a la cámara, sin joyas, sin maquillaje exagerado, sin luces que adornen su figura. Solo ella, y su verdad. Su mirada es firme, pero sus ojos cargan décadas de amor, sacrificio y recuerdos que duelen. Hoy hablo porque ya no tengo nada que ocultar, dice con una calma estremecedora. Rafael no es solo el artista que ustedes ven. No es únicamente la voz que acompañó generaciones ni la leyenda que pisó escenarios que pocos han logrado pisar. Rafael es un hombre que entregó su vida entera a su público. Sin medidas, sin pausas, sin pensar en sí mismo. Natalia respira hondo antes de decir lo siguiente. Incluso cuando eso significó sacrificar su propia salud, su tranquilidad, y muchas veces, su felicidad. La frase queda suspendida en el aire como un golpe emocional. Ella continúa. Rafael nunca se permitió ser frágil. Nunca. Para él, la palabra descanso era sinónimo de fracaso. Pensaba que si se detenía, aunque solo fuera un segundo, el mundo lo olvidaría. Que si mostraba debilidad, decepcionaría a millones de personas. Sus ojos se humedecen, pero mantiene la mirada elevada. Y yo tuve que guardar ese dolor durante toda mi vida. En ese momento, su voz se quiebra por primera vez. Nunca lo culpo. Nunca. Lo amé con cada parte de mi alma. Pero quiero que el mundo sepa la verdad, detrás de esa voz inmortal había un hombre cansado, un hombre que necesitaba cariño, descanso, comprensión. Un hombre que vivía temiendo perder su voz, su público, su razón de existir. Natalia hace una confesión más profunda. Había noches en que él me decía, si un día ya no puedo cantar, seguirán queriéndome. Ese era su miedo más grande. Más que cualquier enfermedad. El silencio que sigue es pesado, como si la sala misma estuviera conteniendo el aliento. Finalmente, Natalia mira directamente a la cámara con una sinceridad que atraviesa el alma. Mi verdad es esta. Amé a un gigante, pero viví temiendo perderlo. Amé al hombre, mientras el mundo amaba a la leyenda. Su voz se vuelve suave, casi un susurro. Hoy solo quiero que lo recuerden como lo que siempre fue, un guerrero. Un hombre que pagó un precio muy alto para hacer feliz a millones. Un artista que jamás se guardó nada para sí mismo. Que dio más de lo que incluso tenía. Si ustedes sienten amor por Rafael, honren su entrega, honren su sacrificio. Porque detrás del ídolo había un corazón inmenso, y una lucha que pocos conocieron.
La música empieza a subir, suave, melancólica, como un eco del propio Rafael cuando cantaba sus baladas más profundas. La imagen se oscurece poco a poco. La voz de Natalia cierra el capítulo. Gracias por escuchar mi verdad. La pantalla queda negra durante unos segundos. Este fue un capítulo más de Secretos de Historia. Si esta historia te conmovió, te invitamos a darle like al vídeo, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos relatos. En Secretos de Historia siempre encontrarás relatos profundos, revelaciones impactantes y las historias ocultas de tus artistas favoritos. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta comunidad.